Juan, el discípulo amado de Dios. ¿Qué sabía que los demás no sabían? El silencio del más cercano. Juan. No Simón Pedro, no Santiago, no Tomás. Fue Juan, el discípulo amado, el único que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena. ¿Te has preguntado por qué él? ¿Por qué ese privilegio de proximidad? ¿Qué secreto se susurró en ese pecho al que nadie más tuvo acceso? Cuando todos huyeron, Juan se quedó. Cuando el mundo se oscureció en el Gólgota, él estaba allí, al pie de la cruz. Jesús no le entregó una profecía, ni una promesa de poder, le confió a su madre. ¿Quién hace eso si no es a alguien de confianza absoluta? María, la llena de gracia, fue puesta en sus manos. Y sin embargo, de Juan se habla poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque el más amado, el más fiel, el único que no traicionó ni dudó, es el más silenciado en los púlpitos. ¿Qué revelación guardó Juan que no convenía divulgar? El Apocalipsis no se lo dio Jesús a Pedro, ni a Pablo, se lo dio a Juan, exiliado en una isla, escribiendo visiones que hasta hoy generan miedo, confusión y teorías. ¿Qué vio Juan que no podía decir en voz alta? ¿Qué escuchó al recostar su oído en el corazón del Hijo de Dios? Algunos dicen que Juan no murió como los otros. Que fue arrebatado, que vio el fin antes del principio, y que dejó advertencias que fueron ocultadas o desestimadas. No por ignorancia, sino porque revelaban algo que los poderosos no querían que supieras. Juan no fue solo un discípulo amado. Fue un testigo de secretos celestiales, y quizás, el último guardián de un mensaje que todavía no ha sido entendido. El discípulo que no murió. Según la tradición, todos los apóstoles murieron mártires, excepto Juan. ¿Acaso el mundo no fue digno de su sangre? ¿O hubo una razón más profunda para su supervivencia? Algunos antiguos escritos, descartados de los concilios oficiales, insinúan que Juan nunca murió. Que no fue ejecutado, ni crucificado, ni decapitado. Dicen que fue transformado. Que su cuerpo no vio corrupción. Que fue llevado, como Elías, como Enoc. ¿Te parece exagerado? ¿Fantasioso? Recuerda, fue Jesús mismo quien dijo sobre Juan, frente a Pedro: si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan 9:22. Una frase tan extraña que generó rumores incluso entre los discípulos. Ellos creían que Juan no moriría, y Juan nunca los desmintió del todo. Solo aclaró que Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que permanezca. ¿Permanezca, dónde? ¿En la tierra? ¿En un estado espiritual distinto? ¿Como observador del tiempo y de la historia? ¿Y si Juan sigue entre nosotros? ¿Y si es el guardián silencioso que aún espera la hora de su revelación final? La tradición cristiana temprana está plagada de relatos misteriosos sobre este apóstol. Desde visiones en Efeso hasta desapariciones inexplicables, la vida de Juan es un rompecabezas que no encaja con el resto. No fue mártir, pero fue exiliado. No fue asesinado, pero fue silenciado. Quizás Juan no murió, porque aún tenía algo que decir. El Evangelio que desafía al tiempo. Mientras los otros evangelistas comienzan con genealogías, nacimientos o predicaciones, Juan comienza con el misterio más antiguo de todos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Juan no relata un Jesús simplemente humano. Él escribe sobre un Jesús eterno, cósmico, fuera del tiempo. Su evangelio no es biografía, es revelación. Él no narra. Él interpreta. ¿Por qué? Porque Juan vio lo que otros no vieron. Mientras Mateo, Marcos y Lucas presentan milagros, parábolas y hechos, Juan nos lleva al corazón del misterio divino, la encarnación del Verbo. ¿Cómo un pescador pudo escribir con tal profundidad teológica? ¿Quién le enseñó eso? ¿O qué se le reveló cuando posó su cabeza sobre el pecho del Hijo de Dios?
No olvides esto, solo en su evangelio aparece Lázaro, el hombre que Jesús amó y resucitó. Un relato tan poderoso que no está en ningún otro evangelio. ¿Por qué? ¿Será porque el relato de Lázaro oculta una verdad más profunda sobre la muerte y la resurrección? ¿Un anticipo del destino de Juan? ¿Un espejo? Más extraño aún, Juan no se nombra a sí mismo en su evangelio. Se llama, el discípulo amado. Nunca, yo, Juan. Siempre desde las sombras. ¿Por qué alguien ocultaría su nombre en el testimonio más íntimo de Cristo? ¿Modestia o precaución? Lo que Juan escribió no era solo para su tiempo. Era para el final. Para cuando los oídos del mundo estuvieran listos para escuchar lo que él nunca pudo decir en voz alta. El Apocalipsis que no querían revelar. Exiliado en la isla de Patmos, aislado del mundo, Juan recibió una visión que estremeció los cimientos de la iglesia primitiva. No fue una carta, no fue una parábola. Fue una descarga celestial, el Apocalipsis. Pero, ¿por qué a Juan? Jesús le entregó los secretos del fin del mundo no a Pedro, a quien dio las llaves, ni a Pablo, el gran predicador, sino a Juan. ¿Por qué? Porque Juan no temería decir la verdad, aunque doliera. Porque Juan no pertenecía a los poderes religiosos ni políticos, sino al corazón de Dios. Y aún así, durante siglos, quisieron silenciar su visión. Hubo concilios donde se dudó si incluir el Apocalipsis en la Biblia. Algunos querían eliminarlo. ¿Por qué tanto temor a esas páginas? Porque en ellas se denuncia la corrupción de sistemas religiosos. Porque en ellas aparece una iglesia prostituida, rica en oro pero vacía de Dios. Porque en ellas se desvela la verdad, no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino. Juan no escribió un libro de terror. Escribió una advertencia para los ciegos que creen ver. Y hay algo aún más inquietante, al final de su visión, se le prohíbe escribir ciertas cosas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10, 4. ¿Qué escuchó Juan que no se nos permitió leer? ¿Por qué ese conocimiento permanece oculto hasta hoy? Quizá la parte más peligrosa del Apocalipsis nunca fue publicada. Quizá aún esté esperando, a quienes tengan oídos para oír. El amor como código secreto. Juan hablaba del amor con una insistencia casi extraña. Dios es amor, escribió. No dijo, Dios tiene amor, o Dios ama. No. Dijo, Dios es amor. 1 Juan 4, 8. Pero, ¿qué clase de amor es ese que puede abrir los sellos del juicio? ¿Qué tipo de amor carga con la cruz y desenmascara a los falsos pastores? Juan no hablaba de un amor débil ni emocional. Hablaba de una energía divina, algo que no podía ser manipulado ni fingido. Un amor tan puro que al tocarlo, transformaba o destruía. Y ese amor, según él, era la única clave para discernir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de claro. El que no ama, no ha conocido a Dios. 1 Juan 4, 8. Tremendo. No dice, el que no ora, ni el que no va a la iglesia. Dice, el que no ama. Juan denunció con dulzura lo que otros gritaban con condena. Y eso lo volvía más peligroso. Porque su mensaje no podía ser domesticado. No vendía miedo, sino verdad. No ofrecía poder, sino entrega. Por eso, muchos religiosos no sabían qué hacer con él. ¿Amor como espada? ¿Amor como juicio? Tal vez Juan descubrió que el amor, en su forma más pura, destruye toda hipocresía espiritual. Y eso, no se predica desde cualquier púlpito. El último testigo del misterio. Muchos olvidan que Juan fue testigo desde el principio hasta el final. No solo vio milagros, vio la transfiguración, escuchó la voz del cielo, y fue el único apóstol presente en el momento exacto en que Jesús murió. Y ese detalle no es menor.
Fue Juan quien escuchó las últimas palabras de Jesús. No solo, tengo sed, oh, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino esa frase inquietante dirigida directamente a él. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26-27. Jesús no hablaba solo de cuidado. Hablaba de una transferencia espiritual, un acto simbólico de autoridad y legado. Juan no solo recibía a María. Recibía el conocimiento oculto que ella también guardaba en su corazón desde Belén. Juan fue el único apóstol que vivió junto a la madre del Mesías, el único que pudo oír directamente los relatos que ni siquiera Lucas pudo detallar del todo. ¿Qué secretos le confió María? Le habló de los ángeles, de los sueños de José, del niño perdido en el templo que hablaba con los sabios. ¿Y por qué Juan, después de todo eso, escribió solo 3 cartas breves y un evangelio cargado de simbolismo? ¿Por qué no relató más detalles? ¿Por qué, con tanto poder en sus manos, eligió el silencio? ¿Acaso entendió que ciertas verdades no podían ser dichas abiertamente? ¿Que solo serían reveladas en el tiempo del fin, cuando el mundo estuviera preparado para escuchar sin volverse loco? Juan fue el último testigo. El que quedó cuando todos los demás se habían ido. Y los últimos testigos, siempre saben más de lo que dicen. El guardián del tiempo final. Muchos creen que el Apocalipsis es solo un libro de símbolos. Dragones, bestias, trompetas, copas, pero que si te dijera que todo fue real, pero en otro nivel de realidad. Juan no solo tuvo visiones, fue llevado a otra dimensión. El texto lo dice sin rodeos. Fui arrebatado en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Eso no es una metáfora. Eso es un cambio de plano. Un traslado. Una experiencia fuera del tiempo. Y desde allí, vio el desenlace del mundo. No como una profecía para asustar, sino como una advertencia para preparar. Pero lo más escalofriante es esto. Juan vio una bestia que se parecía al cordero, pero hablaba como dragón. Una figura religiosa, aparentemente buena, pero diabólica por dentro. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 1:11. ¿Te das cuenta? Una iglesia falsa, vestida de santidad, que pervierte el nombre de Dios y seduce al mundo entero. ¿Podría ser esta la advertencia más peligrosa de todas? Que en el tiempo del fin, la verdadera amenaza no vendrá de afuera, sino desde dentro de lo sagrado. Juan no lo dijo con claridad, porque no podía. Pero lo dejó escrito. Entre líneas. En visiones. Para los que sepan leer. Tal vez el mayor enemigo de la fe no es el ateísmo, sino la mentira disfrazada de devoción. Y Juan, el amado, lo sabía. El regreso del silencioso. Todo parece terminar con Juan desapareciendo lentamente de la escena. No hay relatos de su muerte. No hay tumba con certeza. Solo rumores. Solo susurros. Los primeros cristianos decían: Juan no murió. Juan fue llevado. Y algunos, hoy olvidados por la historia oficial, hablaban de un Juan que regresaría cuando la verdad estuviera a punto de ser sepultada para siempre. ¿Y si está oculto entre nosotros, aún hoy? ¿Y si su misión no ha terminado? Recuerda, el Apocalipsis termina con un llamado urgente. El espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 10 y 17. Pero justo antes, una advertencia escalofriante. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18-19. Juan no solo vio el fin. Fue comisionado para protegerlo. Y si su vida no terminó con una tumba, entonces su obra aún respira. Juan es el custodio del misterio.
El testigo vivo del Verbo. El único que puede decir. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No fue el más fuerte. No fue el más famoso. Pero fue el más amado. Y el amor verdadero no muere.